desplazarme por la medicina interna. Es tan bonita para los que la conocemos. Inflamación me permite, porque casi la mayoría de enfermedades infecciosas o no son inflamatorias. Así que empezamos. Vamos. Listo, vamos a empezar. Inflamación. Y ahí tiene la definición. Inflamación es una reacción del organismo. ¿Frente a qué? A una noxa, a una injuria. Reacción frente a una injuria. ¿Qué tipo de injuria? Acá como la foto. Física, traumatismo. Biológica, las infecciones. Estamos en un país como el nuestro donde predominan las enfermedades infecciosas. Nuestros niños de 1 a 5 años se mueren en alto porcentaje, sobre todo en la sierra rural, por infecciones respiratorias agudas. Ustedes ya saben eso. Los gringos, ¿por qué vienen acá a nuestro país? Ven de cuando en cuando lo anuncian en los hospitales, y los que lo acompañan muy solícitos porque son gringos, vienen para ver enfermedades infecciosas, grandes quemaduras o intoxicaciones químicos, o las enfermedades, hay desarrollos, los anticuerpos empiezan a dañar los propios órganos, las enfermedades autoinmunes. A ver. Estos son los agentes físicos. Cada semana en el país muere un obrero y ya no pasa nada. Estamos acostumbrados a escuchar, murió el obrero, se cayó del 10º piso, o se le derrumbó la pared que estaba haciendo un sótano. Ya no importa, la vida del obrero no vale nada. Los niños pequeños es peligrosísimo porque se le puede caer algo encima, pueden meter los dedos en los tomacorrientes. Tener mucho cuidado con los niños pequeñitos, o pueden comer cosas que no les corresponden. Los futbolistas también están expuestos a traumatismo. El que sigue, la foto, esta de acá. Esto también es un ejemplo de agente físico. Y podría ser cualquier estudiante de medicina de esa facultad que está siendo tratado de esta manera por su pareja, por su enamorado. Siempre aprovecho en este momento para pedirle a alguno de ustedes, si quiere dar un testimonio, que lo dé, si está siendo maltratado. ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo, y son parejas de toda la carrera, se ven juntos, siempre juntos, durante toda la carrera. ¿Cuánto se aman? Qué admirables, pero cuando llegan al internado, se separan. La mayoría se separan como si hubieran firmado un convenio para estudiar juntos. Se invitan al desayuno, comparten la mitad de naranja. Es mi media naranja porque comparten la mitad de la naranja. ¿Y por qué terminan en el internado? Es punto de quiebre. Y encima, terminan, ni siquiera lo ve. Yo he visto una interna que estaba terminando por teléfono con su enamorado. Ni siquiera tenía tiempo para verlo. Es que en el internado aparecen los factores de perturbación. Aparece la interna de obstetricia, aparece el médico residente de primer año de cirugía. Esos son peligrosos. Si tienes a tu enamorada, no permitas que vaya solita a cirugía. Es un consejo. Bueno, si sobreviven, van al CERUNS y justo se las ingenian para estar juntos, un lugar junto, más o menos cercano. Y como para ahorrar, alquilan un mismo cuarto, reparten los gastos. Si sobreviven al CERUNS y llegan al residentado, también por presión generalmente de la chica, tiene que ir a hacer el residentado al mismo hospital. ¿Se imaginan? En el mismo hospital haciendo la especialidad. Y si sobreviven a eso, primer año, segundo año, el tercer año, ya inapelable, no puedes dar marcha atrás, que me desanimé, que no eres tú, soy yo, eso no vale. Tercer año es lo que viene. Te casas. Sí o sí, ya no puedes, eso de esas parejitas o de los hombres sobre todo, el día de la boda, no van, se arrepienten. No hay peor crueldad que eso, ¿no? Si tienen que decirle antes, pues dile pues con 6 meses de anticipación, ¿no? Eso no va, ¿no? Pero el día de la boda, pobre chica, vas a destruir su vida. Continuamos. Vamos a mencionar, esta es una clase de semiología, ahorita entramos a la semiología, pero es necesario hacer unas pinceladas de ciencias básicas, unas pinceladas.
no es una clase de ciencia básica, no me reclamen, no, pero que no explicó todo ese diapositiva. No, eso no es mi misión. Se supone que ustedes ya lo conocen. Simplemente acá quiero mencionar que las citoquinas son básicas en el proceso inflamatorio. Y hay un tipo de citoquinas que se llaman interleuquinas, un tipo de citoquinas. Esta manera de mnemotecnia, hay una propaganda donde ponen cuatro chicas voluptuosas que están promocionando una empresa. Es curioso porque yo recuerdo que están las cuatro chicas, recuerdo los números, pero no sé de qué empresa es. Falla ahí, está fallando la publicidad. Pero acá sería interleuquina 1, 12, 17 y 21. Son las superfamilias. Entonces dicen, marca el 1, 12, 17, 21 y descubre la inflamación. Esa es la mnemotecnia. Hemos elegido una que es, me parece, una de las proinflamatorias más importantes, la interleuquina 1, que es la que también desencadena fiebre, ¿se acuerdan? Interleuquina 1 con interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral desencadenan la fiebre. ¿Dónde se va a producir? En los monocitos, en las células endoteliales, en los macrófagos. Estas, para resumir, tiene dos receptores, va a aumentar la expresión de moléculas, de sustancias que son inflamatorias. La ciclooxigenasa, la prostaglandina E2, el factor activador de plaquetas, es decir, interleuquina 1, igual que la 6, tiene una gran capacidad inflamatoria. Continuamos. Estos son las moléculas de adhesión, que seguramente las conocen. Importantísimas, están metidas en todo, las moléculas de adhesión. Vamos a identificarlas rápidamente y tienen que actuar sincronizadamente como los muchachos de este ballet que están bailando pero muy sincronizadamente. Tenemos las caterinas, las selectinas, integrinas y las inmunoglobulinas. Muy bien. ¿Para qué sirven? En pocas palabras. Las caterinas permiten que la fijación, la adhesión entre célula con célula, caterinas, célula con célula, como un cemento. Las integrinas, que van a permitir la adhesión de la célula con la matriz, con su piso, con la base. Y esas acá, las selectinas, que tienen receptores en muchas células, va a permitir atraer. ¿Por qué los leucocitos llegan a una zona donde está la inflamación? Gracias a las selectinas, por sus receptores. Hay selectinas endoteliales, en las plaquetas, en los leucocitos. Y luego están las inmunoglobulinas, la familia de las inmunoglobulinas. Continuamos. Vamos ahora, complemento. No voy a explicar todo esto, es más, hasta le he quitado partes, porque ustedes ven, uy, todo eso va a hablar, y se asustan. Y yo le he quitado partes. Simplemente quiero recordar con ustedes que el complemento es muy importante en la inflamación. Y estas son las funciones de todo complemento, una serie de proteínas. El color rojo puede destruir directamente las bacterias. ¿Cuál complemento? Es el último, C5b, 6, 7, 8 y 9. Destruye. Y es el fragmento 9, y es curioso porque ¿quién es el que mete el gol en los equipos de fútbol? El número 9. Justo el número 9 es el que penetra, es el que abre camino para que se destruya la bacteria. Bien, ¿qué otras funciones tiene? De color verde. Color verde. El fragmento C3b. No destruye la bacteria, pero presenta el microbio para que pueda ser fagocitado por la célula correspondiente. ¿Cómo se llama esa propiedad? Opsonización. Se presenta a los polimorfos nucleares, por ejemplo. Y después, de color amarillo, C3a, C5a y C4a, de color amarillo, tiene que ver con la respuesta aguda. ¿Qué hormonas intervienen en la respuesta aguda? La histamina, la serotonina, que la histamina es producida por los mastocitos. Entonces, este complemento va a estimular a células inflamatorias. ¿Cuáles? Los mastocitos, que producen histamina y se desencadena. ¿Qué se desencadena? La respuesta inflamatoria aguda. Vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, que vamos a ver luego. Listo, para eso sería el complemento. Y hay algo más, que ustedes que están haciendo semiología general.
Cuando tenemos un paciente con una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, deben haber escuchado, sobre todo los que están rotando esa habla de mujeres. Cuando yo quiero ver la actividad del LES, hay un score que se llama SLEDAI, que lo van a aprender cuando hagan medicina interna, pero también dentro de ese score está complemento. Dice, pídele C3, C4, complemento. Y te dicen, si está disminuido, es un signo de actividad de esta enfermedad. ¿Por qué? Por la otra función. ¿Cuál es la otra función de complemento? Depura inmunocomplejos. Se une a los inmunocomplejos para que sean eliminados del organismo. ¿Y cuál es el tipo de hipersensibilidad en el ES? Es tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Se une y se consume. Entonces, el consumo de complemento, ¿qué está indicando en una enfermedad autoinmune como el lupus? Está indicando que está activa, que hay alta cantidad de inmunocomplejos que están siendo depurados por el complemento. Listo, la siguiente. Estos son los signos clásicos, harto conocidos por ustedes, de inflamación. Por ejemplo, es celulitis. Tenemos aumento de volumen, edema, que se conoce como tumor en este caso. El paciente se queja de dolor, está rojo, hay rubor, y si tocáramos la pierna, estaría caliente. Son los signos acuñados por Celsus hace muchísimo tiempo. Luego llegó Virchow y le agregó el quinto signo, que es la limitación funcional. Hay limitación funcional por el dolor, por la inflamación. Siguiente. Esa es ya la respuesta inflamatoria sistémica. Es lo que se conoce como SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en inglés. Hay 3 criterios clínicos y 1 de laboratorio, el hemograma. Frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto, fiebre o hipotermia. Y en el hemograma, leucocitosis, más de 12.000, leucopenia por debajo de 4.000 o número de bastones más de 10%. Necesitamos 2 para decir que es SIRS. El SIRS puede ser infeccioso, pero también puede ser no infeccioso. Una pancreatitis aguda puede producir SIRS y es una enfermedad no infecciosa. Continuamos. Bueno, acá tenemos una de las clasificaciones de inflamación aguda y crónica. Por el tiempo, menos de 15 días aguda, más de 15 días o agudas que se van repitiendo. Aquí quiero preguntarles. Aguda, podría ser una neumonía. Aguda. Crónica, podría ser lupus, eritematoso sistémico. Pero también acá dice una enfermedad que se presenta por brotes. Por brotes. También debe ser considerada como crónica. ¿Qué enfermedad conocemos que se presenta así como brotes? Yo conozco varias. En reumatología, les digo, empieza como se le inflama la primera articulación metatarsofalángica, la bota, por brotes. En neurología, hay una enfermedad que menos mal es poco frecuente aquí, pero más frecuente en otros países, los países anglosajones, que se caracteriza por debilidad muscular, una gran fatiga, debilidad muscular, e incluso el paciente puede desarrollar neuritis óptica y llegar a ceguera. Se llama esclerosis múltiple. También se presenta por brotes. Bien, tengamos en cuenta eso. Y hay varios ejemplos más. Aguda, inmunidad innata, aguda. Ya acá, inmunidad adquirida. En el exudado inflamatorio que va a predominar los neutrófilos. En cambio acá, los mononucleares. ¿Dónde va a haber más vasodilatación, más alteración de la permeabilidad? Es en aguda, por eso es más edema inflamatorio. Sigamos, ahora voy a hacer, ¿qué sigue? Ya, voy a mencionar algunos ejemplos que se suelen ver en medicina interna, porque es necesario para poder comprender esta inflamación. El concepto de sepsis ya empezó a variar, ha variado sustancialmente desde el año 2016. Antes, ¿qué se consideraba como sepsis? Sepsis decía SIRS, se lo hemos visto antes, SIRS más evidencia clínica y o bacteriológica de infección. Es decir, neumonía. Tiene tos con expectoración
y en el examen encuentro signos de neumonía, signos de condensación. Esa es la evidencia clínica. Y puede ser que tenga un cultivo de esputo, un hemocultivo positivo, es sepsis. Pero cambió. Y se consideraba como sepsis severa cuando había disfunción orgánica. Con el paciente con neumonía severa, hacía insuficiencia respiratoria, hacía insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etc. Cambió radicalmente en 2016. ¿Por qué? Dice, ¿a quién sabe leer en inglés? A ver, ¿quién quiere leer en inglés? Pero no lo lea en inglés, tradúcalo. Una le dije a una alumna de Científica del Sur y se puso a leer en inglés. ¿Qué está pasando acá? Bueno, rápidamente. Es sepsis, consideramos la disfunción orgánica que amenaza la vida y que es producida por una infección. Así en líneas generales. Ya parezco Gareca. En líneas generales. Disfunción orgánica que amenaza la vida, pues insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, cualquier insuficiencia, que amenaza la vida del paciente y es producida por una infección. Ese es el concepto de sepsis. Lo que antes se consideraba como sepsis severa, la que sigue. Y acá lo que se utiliza en emergencia, para ver si tiene sepsis o no el paciente. No sé si conocen esto, el SOFA. Lamentablemente, muchachos, y ustedes, la generación de ustedes son bilingües. Claro que sí. El español y el inglés. El inglés es una necesidad. Si quieres aprender francés es para impresionar a tus amistades, nada más. Pero el inglés es una necesidad. Todo lo que viene es en inglés, si es que está actualizado. Es una evaluación de la disfunción orgánica asociada a sepsis. SOFA, 3 parámetros. Cuando llega emergencia y sospecha que tiene sepsis, ¿cuándo está su frecuencia respiratoria? Si tiene 22 o más, criterio. ¿Cómo está el estado mental? No sé si conocen el Glasgow. La respuesta ocular, verbal y motora. Si tiene un Glasgow de 13 puntos o menos, criterio. Y la presión de 100 sistólica o menos. Si tiene 2 de estos 3, puede ser sepsis. Acá. Puede ser sepsis. Entonces tengo que pedir una serie de exámenes de laboratorio, finalmente que me van a decir si tiene sepsis. Y luego, shock séptico también ha cambiado, pero no quiero, simplemente para que sepan, que para el criterio de shock séptico también han cambiado. Pero no es el momento de explicarlo. Pero ha cambiado. Sigamos. Ese es un ejemplo. Neumonía. Neumonía. Un paciente de neumonía, como le decía, ¿qué tiene? Tiene tos con expectoración purulenta. Bota bastante flema. ¿Qué más? Fiebre. Tos, fiebre y puede tener falta de aire. Disnea. El agente, la bacteria que produce con más frecuencia neumonía en cualquier grupo etario, ¿cuál es? No en cualquier grupo, en la mayoría de grupos etarios, ¿cuál es el agente infeccioso? La primera causa de neumonía es el neumococo, estreptococo pneumoniae, primera causa de neumonía. Y en los niños, ustedes están haciendo semiología. Quisiera que me digan cuál es el agente infeccioso que produce con más frecuencia neumonía en los niños. ¿Son las bacterias? No. Son los virus. Y tienen, por ejemplo, uno, el sincitial respiratorio, es bastante frecuente. Diarrea. En el adulto, la diarrea aguda es producida por ¿cuál bacteria? En realidad, las toxinas de una bacteria. ¿Cuál? ¿E. coli? Muy bien, E. coli enterotoxigénico. Y en los niños, virus. Y el virus se llama rotavirus. Listo. Bueno, si ustedes ven el esputo de estos pacientes, que es producto de la inflamación, el esputo va a ser sin color como fierro oxidado, anaranjado, marrón. Este esputo, ¿cómo se llama? Herrumbroso. Y ese es el resultado de lo que vamos a hacer después. Este es el resultado del proceso inflamatorio. Es característico de neumococo. La radiografía de tórax, ustedes están haciendo en este capítulo, en este semestre, están haciendo radiología.
bienvenida a radiología, porque vamos a utilizar muchas placas en semiología general. Y no solamente simples, sino tomografías, resonancias magnéticas, ecografías. Es necesario que ustedes estén empapados de esta especialidad de la radiología. Vemos, ¿qué estoy viendo acá? Una radiopacidad en la base derecha. ¿Homogénea o heterogénea? ¿Ah? No, pero no sean tan exquisitos. ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Listo. ¿Veo una radiopacidad homogénea con broncograma aéreo? Sí. Tiene imágenes reproducidas, broncograma aéreo. Es lo que se llama consolidación clásica. Y generalmente es basal. Ese es el patrón radiológico de neumococo. Si un examen, sin saber nada de esto, examen de radiología clínica, me dijeran, tienes esta plaquita, ¿cuál es tu diagnóstico? Clínico, radiológico. Yo diría, bueno, es un paciente que tiene una neumonía, probablemente una neumonía adquirida en la comunidad. Bien, y al ser una consolidación clásica y al ser basal, yo puedo proponer que es por neumococo. Claro, este es el patrón de neumococo. Hay comorbilidades. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en los pacientes con infección por VIH? Neumonía bacteriana, neumococo. Pero si yo les preguntara, ustedes han hecho microbiología, o sea, pueden contestar. Si yo les preguntara, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía bacteriana en infección por VIH? SIDA, es neumococo. Pero si yo les preguntara, ¿cuál es la causa más frecuente de neumonía en SIDA? ¿Qué dirían? Tiene que ser un atípico. ¿Cuál atípico? Al toque ubican en neumonía, en pacientes con SIDA. ¿Cuál atípico? Neumocistis. ¿Cómo? No, pero ese nombre ya estaba en desuso, por favor. Ya ha cambiado hace como 10 años, ¿no? Eso lo han aprendido en el colegio. Neumocitis giro S. Es un hongo, ¿no? Bueno, sigamos. Rápidamente, estas son las defensas de las vías respiratorias. Tienen la tos, la depuración mucociliar, defensas humorales, la inmunoglobulina A secretora, defensas celulares, los macrófagos y defensas bioquímicas. Un fumador, por ejemplo. ¿Qué paciente tiene mayor riesgo de desarrollar neumonía? Aquellos que tienen alteradas sus defensas, sus mecanismos de defensas de las vías respiratorias. Un fumador, por ejemplo, tiene mayor riesgo para neumonía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está alterado en un fumador? Elika, ¿qué está alterado en un fumador? La depuración mucociliar. Se acumula moco, se puede infectar. Un diabético, ¿por qué tiene mayor riesgo de neumonía? Porque sus defensas celulares y humorales están disminuidas. Un cirrótico, un paciente con artritis reumatoide. Vamos a ver en la siguiente lámina las defensas bioquímicas. En la siguiente lámina están las defensas bioquímicas. Vamos. Estas son las defensas bioquímicas. Tenemos acá una enzima, la alfa-1 antitripsina. ¿La reconocen? Alfa-1 antitripsina. Esta alfa-1 antitripsina es un inmunomodulador. Va a regular la acción de las defensas. Es decir, va a regular las proteasas, las aguanta. Cuando falta esta enzima antitripsina, aparece lo que se llama el síndrome de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Como no hay esta enzima, las proteasas hacen lo que le da la gana. ¿Y qué van a lesionar? Hígado, hepatitis crónica y pulmones, enfisema. Van a tener niños que tienen enfisema pulmonar y hepatitis crónica por deficiencia de esa enzima. Es el papel inmunomodulador. La lactoferrina, interesante. Si yo le dijera a ustedes, les preguntara, un paciente que tiene una enfermedad crónica, un paciente con enfermedad crónica, diabetes, por ejemplo, o cirrosis, y tiene la hemoglobina en 8,
enfermedad crónica y tiene hemoglobina en 8. ¿Cuál será el tipo de anemia de estos pacientes? Y el volumen corpuscular medio está disminuido, o sea, el tamaño de los glóbulos rojos está disminuido. Claro, puede ser ferropénica, ¿no? Pero yo te digo una cosa. En los pacientes con enfermedad crónica, lo que más se suele ver es la anemia por enfermedad crónica, o sea, la normocítica y normocrómica. Y en un 20%, esta enfermedad crónica, esta anemia por enfermedad crónica, es microcítica. Entonces, ¿qué hay que pedirle? Ferritina. ¿Cómo está la ferritina en una anemia por deficiencia de hierro? Disminuida. ¿Y cómo está la ferritina en una anemia microcítica por enfermedad crónica? Va a estar normal o aumentada. Hay varias cosas más, pero solamente quiero transmitirles eso. La anemia por enfermedad crónica tiene suficiente hierro, pero no se utiliza adecuadamente. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Miren, la lactoferrina. ¿Cuál es el transportador de la hemoglobina? La transferrina. Entonces, la lactoferrina es prima de la transferrina, del transportador de hierro. En una neumonía, siguiendo el ejemplo de la neumonía, en el foco infeccioso, en el pulmón, se dan cita a los pulmones nucleares, están los macrófagos, etcétera, etcétera. Y también llega el hierro. El hierro también llega al foco infeccioso. El hierro tiene el interés de participar como un mediador inflamatorio, pero no sirve. El hierro no sirve para destruir el agente infeccioso. No sirve para destruir el agente infeccioso. Más bien, el hierro alimenta ciertas bacterias. A Staphylococcus aureus y Pseudomonas utilizan el hierro para multiplicarse. Creo que la pila... No sé si me escuchan ahí. ¿O tienes otra pila? ¿No? ¿O esta de acá? Pasaré por acá. Lo que hace la lactoferrina es secuestra el hierro de tal manera que no lo puedan utilizar las bacterias. Ese es el papel de la lactoferrina. Bloquea el hierro que las bacterias necesitan para replicarse. Las lisocimas actúan dentro de los macrófagos para que puedan destruir las bacterias. Sigamos. Ahí tenemos las fases de toda neumonía, desde la congestión hasta la resolución. Hay un dibujito del alveolo y acá abajo están los capilares dilatados. Al aumentar la permeabilidad, al haber vasodilatación, hay pasaje. Pasa agua, plasma, pasa de color amarillo la albúmina y las células, los polimorfos nucleares. Así que lo primero, la congestión, el exudado está formado por plasma, proteínas, los macrófagos alveolares y los polimorfos que han llegado. En la hepatización roja pasan glóbulos rojos. Es por eso, ¿por qué ese rumbroso el esputo de un paciente con neumonía por neumococo? Por la presencia de glóbulos rojos en el exudado. En la hepatización gris, ya los glóbulos rojos son catabolizados y cambia ese color gris. Aquí ya las bacterias han sido destruidas. ¿Y cómo se termina o se expectora el exudado o se metaboliza, se cataboliza? Sigamos. Vamos a otra enfermedad. En este caso, viendo las manos, uno se da cuenta. Si colocaran, solamente les mostraran la foto de esas dos manos, ¿qué estoy observando? Estoy observando sinovitis. Aumento de volumen donde a nivel metacarpofalángico e interfalángico proximal. Me pregunto, ¿qué enfermedad reumatológica puede producir esto? Sinovitis, paso a detallar lo que está allá. Ese es el cuadro clínico. Esta enfermedad suele producir una poliartritis. O sea, ¿cuántas articulaciones está comprometiendo? Más de 4. Poliartritis, y es crónica. 6 o más semanas. Ese es lo característico. Digamos que ese es el escenario clásico
de artritis reumatoide, poliartritis crónica, el compromiso es bilateral, es simétrico, y miren el dibujito, el hombrecito, ¿qué articulaciones están comprometidas en mayor porcentaje? Las manos, 91%, manos, y es proximal. ¿Y cuál es la articulación que se completa con menos frecuencia? Abajo, la de los pies. Otra cosa que hay que agregar acá es la rigidez matutina de manos. El paciente refiere que al amanecer, al levantarse, no puede flexionar los dedos, están entumecidos los dedos por edema. Y si le tomáramos una radiografía, veríamos que hay erosión. En el caso del lupus, por ejemplo, lupus eritematoso, produce igual, una sinovitis igual, pero no hay erosión. En el caso del lupus, hay, no sé, ustedes están conociendo esta enfermedad, hay algo que tienen que asociarle. Hay algo para asociar. A ver, ¿quién? Le soplo una pregunta del examen. Terminando la clase, le soplo una pregunta del examen. Paralés, poliartritis crónica, bilateral, simétrica, aditiva. ¿Qué le asocia? ¿Qué síntoma? Que no tiene artritis reumatoide. Otro síndrome. ¿Qué síndrome? Fiebre. Y yo puedo unir dos síndromes. Puedo poner síndrome poliarticular febril. Puedo hacerlo. Y si pongo síndrome poliarticular febril es para lupus. Siga. Unos datos de epidemiología. Esta enfermedad es más frecuente de sexo femenino. Pero miren qué diferente es. En Estados Unidos, 3-1. Mujeres 3, varones 1. Pero en Perú, 6-1. Mucho más. Entonces, esas se las dejo. ¿Por qué? Porque en Perú es mucho más frecuente en las mujeres. Y si hablamos de edad, artritis reumatoide en Estados Unidos aparece a los 49 años. Y en Perú, a los 42 años. ¿Por qué esas diferencias? Eso ya se los dejo a ustedes. Continuamos. Acá nada más, no se asusten, no voy a explicar, le dije, no voy a explicar todas las láminas. Solamente quiero destacar, me parece lo más relevante. Miren hacia el lado izquierdo, una lástima que no tengamos micrófono inalámbrico, pero miren a la izquierda. Es el linfocito T helper 17. Cuando hablamos de la inflamación de la articulación en artritis reumatoide, ¿cuál es el responsable? Linfocito T helper 17. Primero tiene que adherirse al capilar. Se adhiere gracias a qué molécula de adhesión, ¿qué dijimos? La selectina. Llega hasta el lugar y se adhiere y puede pasar mediante el mecanismo que se conoce como diapédesis por las integrinas. Entonces se adhiere y pasa gracias a las moléculas de adhesión. Y luego dentro ya de la articulación va a interactuar con varias células. Va a interactuar con los macrófagos, ahí los tienen. Interactúa con las células presentadoras de antígenos que está de color verde, con los linfocitos arriba. Solamente quiero que conozcan o que repasemos eso. Que cuando ingresa el linfocito helper 17, interactúa con varias células. Macrófagos, células presentadoras de antígenos que también son macrófagos, y los linfocitos B. ¿Y cómo es que interactúan? Produciendo citoquinas. ¿Cuáles? Interleuquinas. Y ahí está. Interleuquina 1B, 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. ¿Ven el papel de las interleuquinas? Y luego ya cuando es crónica la inflamación, vean de este lado. Es una inflamación crónica, empiezan a proliferar los fibroblastos, también por estímulo de linfocitos B. Y va a haber engrosamiento de la sinovial. ¿Cómo se llama eso? Panus. Y luego se activan estas células que destruyen hueso, los osteoclastos, y hay destrucción, erosión. Eso sería en síntesis cómo participan. ¿Cuál es el linfocito helper 17? Es el que ingresa a la articulación e interactúa y produce la inflamación. Sigamos. Esto ya es lo crónico. Esto no debe pasar, esto no debe verse.
Y eso depende también mucho de los médicos, de hacer un buen seguimiento a los pacientes. Tienen en la primera radiografía las manos hacia afuera, desviación cubital. Aquí el dedo en cuello de cisne, hay una hiperflexión distal y una hiperextensión proximal, cuello de cisne. El dedo en Z, una hiperextensión. El dedo en ojal, que se suele ver en el pulgar, hay una hiperextensión distal con una hiperflexión proximal. Son signos de inflamación crónica. Sigamos. Vamos a otra enfermedad, neurología. No sé si han escuchado hablar de esta enfermedad. Por su nombre nada más, etimología. Miastenia en griego significa debilidad muscular. No, perdón, debilidad. Sí, debilidad muscular. Y gravis es severo. O sea, miastenia gravis significa debilidad muscular severa. Entonces, es una enfermedad autoinmune también que produce debilidad muscular. Al ser autoinmune es que está produciendo anticuerpos. Esos anticuerpos, ¿dónde es que van a actuar? ¿Dónde es que van a producir inflamación? Es en la placa neuromuscular. ¿Y qué es lo que van a producir? Actúan contra los receptores de acetilcolina de tal manera que la acetilcolina no actúa. Y eso es lo que lleva a debilidad muscular. No sé si este video abre. Ahora me hicieron el examen. Miren, está dando su testimonio. Usted tuvo miedo de empezar el tratamiento con ellos y su esposo estuvo vigilando. Ya. Bueno, está dando su testimonio, cómo empezó, se pregunta una paciente que tiene LES también, lupus, esa bendita enfermedad, y no puede abrir los ojos. Tiene debilidad para abrir los ojos. Y justo es miastenia gravis. Miastenia gravis es más frecuente en mujeres jóvenes, y en los mayores de 50 años es más frecuente en los varones. Miastenia gravis empieza en la cara, después ya baja los brazos, baja las piernas. ¿Y qué es lo que no va a poder hacer? Tosis palpebral. Incluso puede ser una forma única, forma ocular. La voz. A ver, ponle la voz. Un ratito. Ok, que necesitaba comenzar un tratamiento en Los Ángeles. No se lo escucha. Ya. Pero Quítalo. Ana, Puede haber disfonía por debilidad de los músculos craneales. Puede tener disfagia cuando consume alimentos sólidos y líquidos. Se atora. Es una disfagia neuromotora. Bien, esa es la miastenia gravis. Regresamos a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina. La siguiente. Y rapidito nada más, que es una enfermedad que produce, para este examen, se hacen dos preguntas para esta clase. Yo le voy a poner casos clínicos. De lo que estoy mencionándoles, cualquiera de estos los voy a elegir. Y voy a poner una situación para que puedan pensar. Debilidad muscular. ¿Dónde empieza? En los músculos craneales. Visión doble, diplopia, tosis palpebral, disfonía y disfagia neuromotora. Y esta debilidad aumenta cuando hace sus actividades físicas. Como es de placa neuromotora, los reflejos y la sensibilidad no están alterados, porque esto no es no es piramidal, no es esta piramidal. Continuamos. Otra enfermedad es de alta prevalencia acá en el país. Y acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Disnea. Yo les sugiero a ustedes que hagan medicina en base a problemas. Por favor, ahí en el USB hay un PDF que se llama Ectoscopía y Anamnesis. Si lo puedes copiar, ¿dónde está? O dentro de la carpeta. Bueno, lo voy a traer el miércoles. Pensé que lo había copiado. Ectoscopía y Anamnesis. Es un capítulo. No, el miércoles lo trae. Bueno, no me gusta hablar a mí de lo que yo hago, pero a veces es necesario. Yo tengo varios libros
de medicina interna, cualquier capítulo. Hemos escrito ya a lo largo de estos años varios libros de medicina interna. Cardiología, neumología, neurología, reumatología y todas las guías. Entonces, hay libros. ¿Por qué? Porque se entiende que si uno es médico internista, uno conoce este negocio y uno tiene a hacer docencia, uno lo prepara para poder transmitir mejor la información. Pero ya el año pasado he hecho un libro de semiología también. Así que quisiera compartir con ustedes el primer capítulo, que se llama Ectoscopía y Anamnesis. Se lo voy a traer el día miércoles. Si yo fuera alumno lo leería. ¿Por qué? Porque está muy didáctico. Por eso léanlo y van a dar cuenta. Lo importante es que tener una información en un solo lado, con ejemplos y todo eso. Eso se lo voy a dejar la próxima. Continuamos. Entonces, y además le voy a traer unos PDF de unos libros. No sé, trato de guiarlos simplemente. Quisiera guiarlos. Aquel alumno que piensa que porque se ha comprado el libro de, ¿cómo se llama este libro? Grueso, Agentes, ya dice, ya dio la hora, se está equivocando. Si tú vas a leer solamente Agentes, este capítulo, estás perdiendo el tiempo. No existe el libro, ni en medicina interna. Y ahora con la medicina basada en evidencia, no hay libro. Uno tiene que leer varios libros, tiene que leer guías de práctica clínica. Así que le voy a dejar la próxima un libro de diagnóstico diferencial. Se llama Diagnóstico Diferencial, el autor es Lazo. Quisiera que lo lean. Hay otros libros también que están en inglés. Si tuvieran la iniciativa de leerlo, estaría bien. Mi consejo es que no hagan semiología tradicional. Si van a hacer semiología tradicional, están perdiendo el tiempo. Eso de estar peleándose por el signo de fulano de tal. Oye, ¿te has aprendido el signo de fulano de tal? ¿Sabes cuál es ese signo? Eso ya no se usa, muchachos. Eso del signo de fulano de tal, ya eso ya pasado de moda. Cuanto menos epónimos utilizamos en medicina, mejor. En medicina hay miles de epónimos. Cada quien descubría algo y le ponía su apellido, su nombre. Y eso que no existía el Facebook y todo eso, sino todo lo que hubieran publicado. Cuanto menos epónimos, mejor. Hagamos una semiología más dinámica. Yo les sugiero medicina en base a problemas. Identifiquemos problemas, delimitemos los problemas, hagamos orientación diagnóstica y hagamos diagnóstico diferencial, interpretemos exámenes de laboratorio e imágenes. Eso es lo que quisiera de este grupo. Que no estén perdiendo su tiempo en semiología. La semiología es la misma. Semiología de los 80, los 90, del 2000 es la misma, no cambia. Lo que va cambiando es la fisiopatología, que tiene que ir de la mano. Pero ustedes hacen fisiopatología en un ciclo que no dan importancia. Dice, ¿esto para qué sirve? La fisiopatología sirve ahora, para poder explicar el síntoma del síntoma. Bueno, entonces el miércoles dejo esos libros, ya depende de ustedes si quieren utilizarlos o no. Pero recuerden que en otras facultades hay otros alumnos que están sacando ventaja. Es más, se ponen las pilas para guiarlos de una manera más efectista. Yo quisiera poder guiarlos de esa manera, prepararlos para rendir buenos exámenes, pero prepararlos también para que sean médicos que utilizan mucho el cerebro. Por ejemplo, le digo, disnea, a ver, cualquier alumno que me hable de disnea, dice, disnea, la disnea puede ser episódica o la disnea puede ser progresiva. Y si es progresiva, puede ser parenquimatosa o extraparenquimatosa. Eso quisiera, que tengan esos esquemas en la mente. Si tienen esos esquemas en la mente, van a llevar a la medicina interna y se van a pasear. En medicina, acuérdense, se van a pasear en medicina interna. Porque la mayoría de internos, por no decir todos los que llegan al hospital donde yo trabajo, no saben hacer diagnósticos. De cualquier universidad, dime una universidad y yo te digo que no saben hacer diagnósticos. Porque no se ha insistido en que aprendan, tengan estrategias para diagnosticar. Hay que saber diagnosticar. Y es muy fácil cuando tú estás pasando visita y si tienes toda la logística, estás pasando visita en un hospital de salud o estás pasando visita en una clínica,
y el paciente está asegurado, bueno, le pides todo. Pídele hematología, bioquímica, inmunología, imágenes, y el interno le pregunta, pero doctor, ¿qué estamos pensando? No sé, ya veremos. Esa no es la conducta. Por más que se tenga la logística, uno tiene que utilizar el cerebro, y de la mejor manera. Nosotros en Perú, nosotros tenemos que hacerlo por obligación, por la necesidad que tenemos de la logística. Hemos entrenado nuestro cerebro para suplir deficiencias. Pero aún así, si tuvieran la oportunidad, si tuvieran toda la logística, pidan solamente lo que corresponde, nada más. Y para eso es semiología. Porque si no, vamos a estar pidiendo de todo y por gusto. Disnea. Si es una disnea episódica, aparece por momentos. Disnea episódica. Yo estoy pensando ya en asma. Y si es una disnea progresiva, ¿en qué piensan ustedes? Tienen más de 50 años, disnea progresiva. Muy bien. Pero el otro día vi una pregunta y decía, me sorprendió, que una chica, 20 años, imagínense, 20 años nada más, no fumadora, sin exposición a humo de leña, y que tenía disnea progresiva. ¿Por qué? No voy a pensar en el POP. Salvo que sea pues deficiencia alfa-1-tripsina, ¿no? Pero eso en nuestro país es infrecuente. ¿Qué pensarían? Pensarían en fibrosis pulmonar, pero no la idiopática. Si tiene 20 años y tiene fibrosis pulmonar, pero hay un dato. El dato es que la paciente refería que cuando tocaba agua fría, los dedos se le ponían morados. Ya está. Está hecho el diagnóstico. ¿Cómo se llama eso? Fenómeno de Raynaud. Esta paciente que tenía disnea progresiva tenía fenómeno de Raynaud. En la placa de tórax, patrón intersticial, fibrosis pulmonar. Dígame, ¿cuál es la causa de esta fibrosis pulmonar? Tiene que ser una enfermedad reumatológica. ¿Cuál? ¿Cuál? Puede ser, muy bien, muy bien. Entonces, vean cómo su compañero estaba atando cabos. Ese es atar cabos. Me parece muy bien. Pero a medida que él cuando va a medicina interna, por ejemplo, le van a decir que Raynaud es más frecuente ¿en qué enfermedad reumatológica? En esclerosis sistémica progresiva. ¿Qué se asocia? Porque AR es fibrosis, menos frecuente que tenga Raynaud. Pero esclerosis sistémica progresiva es más frecuente fibrosis con Raynaud. Pero en el diagnóstico diferencial debe estar artritis reumatoide. Tiene el caso de una paciente con lupus. Yo le voy a poner uno de estos casos. Yo no estoy hablando por gusto. Estoy hablando así de manera tertulia, pero yo le voy a preguntar sobre esto, lo que le estoy diciendo. Tuvimos un caso de una paciente lúpica. Yo trabajo en una sala de mujeres. Es frecuente ver pacientes con LES. Uno de mis temas favoritos debería ser LES, porque lo vemos todos los meses. Bueno, llegó un caso más y la paciente tenía Raynaud. LES con Raynaud. Se demostró LES. Pero ahí aplicamos criterio de frecuencia. ¿Es frecuente Raynaud en LES? No es frecuente. Y si no es frecuente, yo tengo que buscar otra enfermedad reumatológica. ¿Cómo se llama eso? Superposición. Superposición. Entonces le pregunto, en la paciente lúpica que tenía Raynaud positivo, ¿qué otra enfermedad hubieran buscado? La que les dije, esclerosis sistémica progresiva. ¿Y qué encontramos? Una forma limitada que se llama CRES. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes vean que hay un cabo que no encaja, una pieza de rompecabezas que no encaja o que sobra, pues no se la guarden en el bolsillo. No. Piensen y pregunten, ¿por qué está sobrando esto? Síguelo y vas a encontrar otra enfermedad. Es una recomendación que le hago. En medicina no hay que dejar cabos sueltos. Tengo una paciente que estaba tomando corticoides de Flasacor, un corticoide que se entiende que es más seguro. Estaba tomando de Flasacor y dejó de tomar, porque tenía dolor articular por artrosis. Dejó de tomar, 2 o 3 días estaba con
trastorno del sensorio. Llega a emergencia, ¿qué le encuentran? Hipoglicemia. Tenía hipoglicemia. ¿Por qué? Podría ser, como ha estado tomando corticoides, ha bloqueado el eje y al descontinuarlo bruscamente ha hecho una insuficiencia suprarrenal por deprivación brusca de corticoides. Podría ser eso. Bueno, se le dio tratamiento, no se buscó la causa y después regresó nuevamente. La hospitalizaron y aparentemente el diagnóstico estaba claro, ¿no? ¿Qué tenía la paciente? Insuficiencia suprarrenal por deprivación de corticoides. ¿Qué necesitaba? Prednisona nada más. Pero había un cabo suelto que estaba haciendo hiponatremia. La corregíamos, otra vez caía el sodio. Corregíamos, otra vez caía. Entonces cuando vean ese caso, que no es explicado, tengo que seguir. Y para eso tengo otro esquema mental de hiponatremia. Acá los médicos tenemos puro esquema mental acá en la cabeza. Eso se llama medicina en base a problemas. Hiponatremia, ya tengo mi esquema y les puedo hablar 1 hora de hiponatremia a ustedes. Porque así uno se tiene que entrenar. Y en cualquier lugar del mundo, el médico peruano da la hora o no. Porque uno por necesidad tiene que entrenarse de esa manera. Para los gringos es más fácil porque ellos se especializan en ojo izquierdo y ahí nomás. Así cualquiera, ¿no? Nosotros tenemos que conocer todo el organismo por necesidad. Bueno, entonces no dejen cabos sueltos. Disnea episódica recurrente en niños y que se le cierra el pecho, la mamá dice que tiene silbidos, debe ser asma y tiene como antecedente alergia atópica. En los niños es más frecuente en varones, en las mujeres es más frecuente a partir de los 20 años. Asma, dicen, en la edad adulta tiene rostro de mujer. Conozco a un neumólogo que cuando está frente a un auditorio y empieza a hablar de asma, el neumólogo pide, por favor, que los que tengan asma o hayan tenido asma, levanten la mano. Por favor, los que han tenido asma o tengan asma, ¿pueden levantar la mano? Ya, gracias, muy amable. No les he contado, pero más o menos al cálculo, está un 20-25% del total. Y esa es la estadística. Asma es 20-25% de 100 personas. Sigamos. Esa es noticia de interés. Primera planta. Pero esa no es la noticia de interés. No es noticia de interés porque la noticia es que ya ha terminado la parejita. Esa es la noticia fresca. La que sigue. Esa es la noticia. 15% de los niños peruanos sufren de asma. ¿Y dónde se concentra? En la costa peruana, aquí en Lima. En Lima, ¿por qué? Porque hay una alta humedad y una alta polución. ¿Qué sigue? Lima reporta el 75% de casos. Aquí están en Lima. De los venezolanos, ¿cuántos serán asmáticos? No deben ser tantos como nosotros, porque aquí hay más humedad. Sigamos. Famosos con asma. Dice, Ate y el Agustino son los distritos con el aire más contaminado de Lima. Hay presencia de material particulado. Ate y el Agustino. Ate es zona de industria. Y el Agustino es un lugar bastante cerrado, chiquito. El otro. Independencia es un distrito pujante, con mayores ingresos, ha aumentado sus ingresos, pero el Agustino Independencia tiene el mayor polvo atmosférico. Están respirando polvo ahí en el Agustino e Independencia. Superó en 6.48 veces lo permitido por la OMS. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son los distritos más contaminados de Lima? Ate, el Agustino e Independencia. Sigamos. Esto acá rapidito nada más para repasar la fisiopatología de asma. Y lo vamos a hacer, como dice, misma teleserie. Tienen a Doña Nelly, para los que veían esa teleserie. En la ventana está Doña Nelly. De la boquita de Doña Nelly salen los alérgenos. No podría ser de otra manera. Ahí está. ¿Cuáles son los alérgenos que conocemos? El polvo doméstico, el moho, ácaros, la caspa, no el pelo de los animales, sino la caspa.
Y esos alérgenos van a llegar hacia Don Gilberto. Tampoco podría ser de otra manera. Siempre lo que salía de esa boca iba a Don Gilberto. Don Gilberto está representando la célula dendrítica. Es un macrófago especializado en presentar el antígeno al linfocito helper 0. Se dirige hacia los ganglios regionales, buscando al linfocito helper 0. La que sigue es el gatito, la caspa de los gatitos. Hay una proteína que está identificada que se llama FEL-D1, es la que produce la alergia. Por eso yo recomiendo, tú que quieres tanto a tu enamorada, ¿quieres o no tu enamorada? Sí. ¿La quieres mucho? ¿Muchísimo? Ya. El día de su cumpleaños, regalen un gato antialérgico, transgénico. Los japoneses están produciendo gatos transgénicos. No mudan pelo. $1.500. ¿La quieres o no? ¿Cuánto vale tu amor si $1.500 va a dividir a tu enamorada de ti? Siguiente. Y presenta, ahí está, el linfocito helper 0, presenta el antígeno que sería ese sapito. Lo presenta. Y ese es el estímulo que necesita el helper 0 para convertirse en helper 2. Es el helper 2. El helper 2 es el que va a desencadenar la inmunidad humoral. La que sigue. A su vez, este helper 2 va a producir interleuquinas. ¿Cuáles? 3 y 4. Tipo corazones, porque está yendo hacia Teresita, que en ese entonces era una chica voluptuosa y ahora pesa como 45 kilos, o sea que ahora ya ni llama la atención. Pero en ese momento sí, muy voluptuosa. Los peruanos les gustan las voluptuosas, disquen. Llegan, estimulan los linfocitos B para que se conviertan en ¿qué? En células plasmáticas. Y las células plasmáticas que van a producir anticuerpos. ¿Y qué inmunoglobulina? La E, principalmente, es la que va a sensibilizar los mastocitos para que responda una vez que hay exposición a los alergenos. Por último, las otras citoquinas, la que sigue, va a producir la interleuquina 5, que va a llegar al malvado de la serie, a Milignacio. Estimula a Milignacio, que está representando a los eosinófilos. Los eosinófilos son terribles. En asma, llega un momento, si el paciente no está bien controlado, que le da acceso de tos, tose, y sale como partículas blanquecinas que parecen tecnopol. Impresionante, ¿no? Está escupiendo y está botando su mucosa bronquial. ¿Cómo se llama eso? Se llaman los cuerpos de Creola. Y eso es por lo que produce los eosinófilos. Miren, ¿qué están produciendo? MBP, proteína básica mayor. EPO, peroxidasa de eosinófilos. Factores transformantes, etc. Y los leucotrienos. No olvidarse, los leucotrienos son los que destruyen la mucosa respiratoria. Bien, esa sería, pocas palabras, la fisiopatología de asma. Continuamos. Esto es para decirles que adiós al Humphrey. Sigamos. Estas son las etapas de la inflamación. Recordando todo lo que hemos hablado. Al inicio, macrófagos tisulares salen a enfrentar al agente invasor. A las pocas horas aparecen los polimorfos nucleares, primera y segunda línea de defensa. Segundo, la conciliación. Lo que pasa es que ustedes tienen las fotocopias de la clase anterior. El doctor Jara me recomienda que hay que cambiar la clase, por eso cambio la clase. Y el miércoles será diferente. Yo creo, ¿saben qué? Que los profesores deberían enviar los PPT a los alumnos al inicio del curso. Se me ocurre. Delegado, ¿quién es el delegado? Te pido por favor que transmite ese pedido al doctor Jara. Los profesores deberían, ya que ahora todo es redes sociales y todo eso, deberían llegar los PPT a los alumnos. ¿Claro? Monocitos, linfocitos, tercera línea de defensa, consolidación. Y la tercera es la reparación. Se repara el daño. Eosinófilos, monocitos, linfocitos y los fibroblastos.
Por ejemplo, ustedes ven esos pacientes que tienen acropaquia, dedos en palillo de tambor. ¿Han visto? En las enfermedades respiratorias se deben a EPI, también a cáncer pulmonar. En las cardiopatías, sobre todo las congénitas, tienen dedos en palillo de tambor muy manifiesto. Entonces, enfermedades cardíacas, pulmonares. Pero también en la cirrosis. Cirrosis hay que buscar dedos en palillo de tambor. Yo digo, ¿pero qué tiene que ver cirrosis con EPI? Primero explico. EPI, o cardiopatía congénita, son situaciones de hipoxia crónica. Al haber hipoxia crónica, el organismo se defiende. ¿Qué va a producir? Vasodilatación periférica. ¿Qué va a producir? Hiperflujo capilar a nivel del pulpejo de los dedos. Este hiperflujo capilar va a estimular la formación de fibroblastos. ¿A qué se deben los dedos de palillo del tambor? Al aumento de partes blandas. ¿Qué es lo que está aumentando? ¿Por qué está aumentando? Por acumulación de fibroblastos. Pero, ¿y en cirrosis? En cirrosis no hay hipoxia crónica. Lo que pasa es que en cirrosis ya de por sí hay un estado de vasodilatación. Y por eso genera la producción de fibroblastos. Fibrosis, ya hay vasodilatación periférica. Continuamos. Esta es la inmunidad celular. Ya falta poco para acabar. Inmunidad celular. Igual, la célula presentadora de antígeno presenta el antígeno al linfocito T helper 0. El helper 0 se diferencia en helper 1 en este caso, que va a producir, dale clic, va a producir citoquinas. ¿Cuál? Interleuquina 2. La otra, interleuquina, no, ahí nomás. La interleuquina 2 va a estimular activando los macrófagos y también los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿cuál es el linfocito que desencadena la inmunidad celular? Es el helper 1. Sigamos. La siguiente. Ya. Esta es la inmunidad humoral. ¿Qué es lo que vimos antes? Que se transforma en helper 2 y el helper 2 produce otra interleuquina. ¿Cuál? Bueno. La interleuquina 2, la interleuquina 3, que estimulan los linfocitos B, ¿se acuerdan en asma? Se transforman en célula plasmática, producen anticuerpos que sensibilizan. Esa sería la inmunidad humoral. Ejemplo, asma. La que sigue. Interleuquina 2. Y acá terminamos. Y para terminar, es una enfermedad producida por un retrovirus. Es el retrovirus, el VIH. Ahí estamos viendo el VIH, forma esférica y que tiene como pelotitas en su superficie. Son las glicoproteínas 120. La subfamilia de los lentiviridales. Estaba leyendo, tengo un caso que vamos a presentar en una revista de infección por HTLV1. O sea, me estoy empapando de cosas que no conocía de HTLV1 y encontré, no sé si alguien me puede explicar. Para el VIH tenemos varios antirretrovirales de hace ya varios años. Para HTLV1 no existe ningún antirretroviral. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué 2018 no existe ningún antirretroviral contra el HTLV1 de la familia de los retrovirus y que ha sido aislado casi paralelamente con el VIH en 1980? ¿Por qué? Por la prevalencia. ¿Cuánto es la prevalencia de HTLV1 en Europa? 0.0 y tanto. ¿En Estados Unidos? Entonces, ¿les importa invertir? No, no les interesa. ¿Quiénes tienen eso? A los sudamericanos, los africanos, los caribeños. ¿Y a quién les importan? Entonces, se lo digo para que sepan los intereses de las empresas farmacéuticas. Invierten en los que les es bastante rentable. Bueno, es un dato suelto. Acá está el linfocito.
que parece un planeta. El retrovirus ya le echó ojo al linfocito. Y el linfocito tiene en su superficie los receptores CD4, de color azul. Y de color amarillo son los correceptores. Sigamos. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? No sé, de repente la mayoría de ustedes creen en Dios. ¿La mayoría cree en Dios? 50-50. ¿Cómo es que justo esta glicoproteína 120 tiene alta afinidad por el CD4? Qué increíble, ¿no? Qué coincidencia. Para mala suerte ese linfocito es afín a la glicoproteína 120, que es una, porque hay otra que es 41, y se une. Y después procede a unirse al correceptor. Cuando se une al correceptor, que sigue, la suerte del linfocito está echada. El linfocito es invadido. Y ustedes saben que ese linfocito, para poder replicarse, utiliza el ADN del linfocito. Qué increíble, ¿no? Y así dicen que no existe Dios. Por favor, ¿cómo este virus utiliza el ADN del linfocito y se multiplica? ¿No les parece eso increíble? Yo creo que un médico, cada vez que conocemos más todos los intrincados del cuerpo humano, es imposible no creer que hay una mente superior. Por lo menos se declaran agnósticos, no creo que hayan ateos médicos. Sigamos. Por supuesto, yo no soy religioso, ni cristiano, ni católico. Católico en el papel. No, pero sí creo que hay una mente superior, pero no soy religioso. Miren, acá está los defensores. El linfocito ha sido atacado, el linfocito ha sido invadido. Entonces, ¿quién sale a defenderlo? Los NK, los Natural Killer, salen en su defensa. Y miren cómo se une a este linfocito invadido a través de ¿qué? Los anticuerpos. Y los anticuerpos tienen una parte, una base, digamos, que es como un mango y dos brazos. Mango y dos brazos. Los dos brazos del anticuerpo es para que se unan al antígeno. Y el mango es para las células de la inmunidad. Eso es, las células de inmunidad se unen al mango, la fracción Fc del anticuerpo, y los antígenos a la fracción Fa del anticuerpo. Bueno, es un dato. Se unen. ¿Puedes magnificar la imagen, creo? Vamos a agrandar la imagen. Dale todo. A eso, dale todo ahí. Ya. Entonces ahí está unido mediante el anticuerpo y va a proceder a liberar una serie de sustancias. Ya la está liberando. Sustancias que van a ingresar a este linfocito invadido. La que sigue. También dale todo. Eso. Miren, dale todo para el texto. ¿Qué tipo de sustancias se está liberando? Y que va a ingresar por unos poros al linfocito invadido. Perforinas, granzimas, citoquinas, interferón. Y una vez que estas sustancias han invadido los linfocitos, no quiere decir que se vaya a rescatar este linfocito, no, lo va a destruir. Va a destruir al virus con el linfocito. Así que la siguiente es lo que se conoce como apoptosis. Es como cuando ustedes están jugando fulbito, dice, pasa la bola, pero no pasa el jugador. Lo defensa, ¿no? Tú te encargas, pasa la pelota, pero no pasa el jugador. Igualito. Acá se destruye célula y se destruye virus. Bueno, muchas gracias. Continuamos en miércoles.